Entonces, cuando usted está ungido para X o Y labor, por mucho conocimiento, por mucha habilidad que tengan los demás en ese contexto, si usted es la persona elegida por Dios, nadie va a hacer lo que usted puede hacer. La unción, un tema importante dentro del pueblo de Dios y el cual es necesario desarrollar a profundidad. Debes entender que antes de hablar de unción, debes saber lo que es el ungüento y lo que es el ungido. El ungüento es el aceite que se vierte sobre la persona con un propósito especial. El ungido es la persona la cual recibe aquel aceite, y la unción es el aceite en acción, es decir, es el aceite cumpliendo el propósito con el cual fue vertido sobre el objeto o sobre la persona. Es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre de Dios, el cual nos va a hablar de todas estas cosas, de lo que es el origen de la unción, cómo se manifiesta la unción y muchas cosas más. Por eso te invitamos a que estés atento. Bendiciones, varón. Amén, mi hermano. Para nosotros es un placer tenerlo hoy en este escenario y queremos que las personas se sientan cómodas y puedan recibir esta palabra de parte de nuestro hermano Lidia Antonio Perea. Como les decía, estamos hablando de un tema acerca de lo que es la unción, y nuestro hermano, bajo la sabiduría de Dios, nos va a ilustrar acerca de puntos que a lo mejor desconocemos. Hermano Lidia Antonio, ¿cuál es el origen de la unción? Pues no quiero entrar mucho en detalle y precisar ciertas cosas, pero debido al espacio quiero decirle que la unción ha tenido su origen en el cielo. Cuando Dios llama a Moisés, Él mismo le da las indicaciones acerca de cómo se debe preparar el aceite para la unción. Entonces, la unción no es que a mí me nombren en un ministerio o me den un cargo en la iglesia. Eso no es la unción. La unción es la elección de Dios para un propósito. Hay gente que tiene cargo y que son nombrados, pero no son ungidos por Dios. Amén, varón. Varón, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar aquí, entonces podemos entender que no hay nada que el hombre pueda hacer para hacerse elegir por Dios, y que de una u otra forma no hay método el cual podamos usar para que Dios nos unja si no está dentro de su propósito. Tal y como lo decía mi hermano, la unción viene del cielo, la elección viene del cielo. Desde antes de que nosotros naciésemos ya estábamos en un plan de Dios. Cuando el Señor lo unge a usted porque es salmista, no es porque usted haya ido a una escuela de canto, es porque Él lo comisionó, lo creó con ese propósito. Usted lo que tiene que hacer es pulir ese ministerio, ese don que tiene. Si usted quiere predicar bien, humanamente hay unos métodos para hacerlo, pero nunca lo hará igual a alguien que está elegido o que tiene la unción de Dios. Entonces, usted puede meterse en ayuno, puede meterse en oración, puede ser una persona que busque a Dios, y por ello Dios obviamente le va a tener en cuenta todo ello, y usted va a hacer prédicas sobrenaturales y va a vivir momentos inolvidables porque ha buscado a Dios. Pero el hecho de que Dios se manifieste en una prédica suya, en una oración suya, no significa de que precisamente usted esté ungido por Dios para esa tarea. Amén, varón. Entendemos que si yo he sido elegido por Dios y he sido apartado por Dios con un propósito, que obviamente por Él apartarme, Él me va a capacitar y de una u otra forma me va a respaldar, entonces podemos deducir que toda persona que tiene unción debe tener unas manifestaciones o debe dar a entender que está ungido por Dios. ¿Cómo puede usted ilustrarle al pueblo qué es la manifestación de que una persona está ungido realmente por Dios? Mi hermano, yo siempre suelo decir, cada individuo en su órbita natural es superior a cualquiera mientras tanto el tiempo y el lugar sea una constante y no una variable. Amén. Con esto estoy dando a entender de que cuando es mi momento y estoy en el lugar en que Dios me quiere utilizar, nadie va a ser superior a mí. Y esto no lo hago con ánimo de jactancia, pero soy la persona ungida en ese momento. Entonces, cuando usted está ungido para X o Y labor, por mucho conocimiento, por mucha habilidad que tengan los demás en ese contexto, si usted es la persona elegida por Dios, nadie va a hacer lo que usted puede hacer. Amén, varón. Dios puede manifestarse de muchas maneras, sanando,
ministrando, libertando personas, levantando paralíticos. ¿Acaso hay tipos de unción que permiten hacer esto? Personas resucitando muertos. ¿Tiene que ver esto con la unción o simple y sencillamente es Dios haciendo conforme Él quiere? Pregunta interesante, y quiero que nos vayamos un poco acerca de cuando Jesús fue al templo. La Biblia dice que le dieron el libro y comenzó a leer lo que escribió Isaías acerca de él. ¿Qué decía el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos, predicar el Evangelio? Me llama la atención porque comienza a detallar precisamente el tipo de cosas para las cuales el Señor lo ungió. Sí, hay momentos en que usted el Señor lo unge como salmista y a mí me unge como profeta. Usted en la alabanza nadie lo va a superar, pero en mi profecía a mí nadie me va a superar porque su área es la alabanza y la mía es la profecía. Entonces la unción es como el tiempo electoral donde se elige a alguien por voto popular. En este caso no hay una democracia, sino es Dios quien elige porque Él es quien da la facultad. ¿Ya? Entonces el Señor lo elige a usted para X o Y área. En esa área usted fluye, pero hay áreas en las cuales no va a poder porque no tiene la unción para fluir en esa área. Amén, amén. Es por eso entonces que muchas personas en ocasiones están en áreas que no son funcionales. Es decir, podemos ver que hay personas que a lo mejor fueron llamados a ser evangelistas, pero su deseo es cantar. Y entonces vemos que no tiene la misma fluidez que el que tuvo el llamamiento realmente. Eso me da a entender que por eso en ocasiones, si no tenemos el discernimiento, podemos ver personas trabajando y queriendo servirle a Dios en áreas que no son funcionales. En ocasiones se da el caso que vemos tal vez a una persona que fue llamado a ser evangelista, lo vemos queriendo ser salmista, queriendo fluir en un área para la cual él no fue apartado. A raíz de eso me surge una incógnita, varón, y es, si usted fue apartado, fue ungido para sanar, ¿por qué en ocasiones, aún usted orando por los enfermos, no puede sanar a ciertas personas? Diría yo, un tema bastante complicado, ¿sí? Y vuelvo a lo que les dije anteriormente. Toda persona en su órbita natural es superior a cualquiera siempre y cuando el tiempo y el lugar no sean una variable sino una constante. Hay momentos en que usted sí tiene la unción, pero no es el tiempo de Dios. ¿Sí me entiende? Y hay momentos en que es el tiempo de Dios, pero no está en el momento indicado. Entonces, cuando el tiempo y el lugar sincronizan y usted está allí, las cosas tienen que darse, porque es la persona ungida por Dios para que se den. Entonces, en ocasiones, sí tenemos la unción de Dios, pero no estamos en el tiempo de Dios, o no estamos en el lugar en el cual Dios quiere que estemos. Por eso la Biblia dice que aquellos que somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén, amén. Hay gente de que está llamada por Dios y Dios lo quiere utilizar, pero no está siendo guiada por el Espíritu. Y si hay algo que limite la unción, es precisamente no vivir en el Espíritu. Amén. O sea que por más unción y más llamamiento que haya sobre mí, más propósito de Dios que haya sobre mi vida, eso no significa que yo soy autosuficiente, sino que aún dependo del que me llamó. Exacto, mi hermano. Como le decía, la unción nació en el cielo. Y cuando Dios lo unge a usted, le está diciendo, hermano Aristides, yo voy a sanar a la hermana Manuela a través de ti. Pero no le está diciendo, a quien tú quieras sanar, sana. La unción lo que hace es darnos la habilitación o la facultad de cumplir el propósito de Dios acá en nuestro ámbito natural. Pero no somos autónomos de decir, porque yo tengo el don de sanidad, voy a permanecer en los hospitales. Y a todo el que yo le imponga las manos se va a levantar porque soy el hombre que Dios me ungió para la sanidad. La unción no opera así. Cuando yo soy ungido en un ministerio o con un don de parte de Dios, lo voy a hacer porque tengo la unción, pero es porque Dios me ha guiado a que lo haga. Amén. O sea que unción y ausencia de dirección de Dios es semejante al emocionalismo.
O sea que entonces, aunque en ocasiones tenemos la unción no se manifiesta porque nos movimos fue por emoción. Exactamente, mi hermano. Es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios para entender que estamos en el tiempo y lugar de Dios. Amén. Nosotros somos los hermanos Aleluya y hemos traído esta palabra de bendición para tu vida. El emocionalismo es un limitante para que la unción y el propósito de Dios se manifieste en tu vida. Y también te impide ser un instrumento de justicias en manos de Dios. Solo en manos de Dios podemos ser completamente funcionales. Hemos estado en este escenario con nuestro hermano Iri Antonio Perea, un evangelista de Dios, un hombre de Dios. Si este video ha sido bendición para tu vida, te invitamos a reaccionar y a compartir. Dios les bendice.